Buenas tardes a todos los que estáis aquí, los que estáis en casa o en la oficina conectados. Gracias por estar aquí. Eh, y quería contaros, esta formación nace de la alianza que tenemos Singular Solving e Immune. ¿Y por qué nace? Bueno, nace, entre otras cosas, porque tanto Javier como Raúl, bueno, y luego nosotros, porque nosotros no somos expertos en esto, pero nos transmitieron y nosotros lo confirmamos, que había una necesidad de una formación de este tipo y que nadie la estaba haciendo. Y por otro lado, la tecnología necesita de estas personas, necesita este talento. Sabéis que hay un gap enorme. Entonces, bueno, por eso con muchísima ilusión y además con estos dos grandes profesionales dijimos, esto hay que hacerlo. Bueno, y solo quería presentaros a Javier García Recuenco, que le conocéis todos, pero de cualquier forma fundador de Singular Solving, padre del CPS, y a Raúl Alelú, que seguro que también le conocéis, pero bueno, tiene un currículum que da vértigo y lo intento resumir. Eh, Raúl es psicólogo, psiquiatra, es físico, tiene 2 doctorados, es profesor en la universidad en España, en Italia, en Estados Unidos. Bueno, y sobre todo es una gran persona. Y nada, y os dejo con ellos para que os cuenten de qué va esta formación y para que le podáis preguntar lo que queráis. Gracias. Pues lo que os comentaba, que gracias por vuestro tiempo, que un placer, que posiblemente algunos me conozcáis de muchas majaradas en solitario, como conjuntamente con la gente de Immune, pero una de las cosas en las que más me he estado significando históricamente, posiblemente bueno, alguno de vosotros sabréis, es en todo el tema de las altas capacidades. Ya desde a título personal, desde el tiempo que estuve de presidente de Mensa, en cualquier sitio, pues me he significado mucho en la importancia de la integración de las personas con altas capacidades dentro de los procesos sociales y laborales. De hecho, Concha ha mencionado posiblemente uno de los grandes, no sé si llamarlo problemas, pero desde luego lo que sí es una paradoja espectacular, que es, estamos en máximos históricos de demanda de talento por parte de las compañías, sobre todo en el entorno tecnológico, donde parece que de alguna manera necesitamos a gente particularmente talentosa para poder funcionar, y al mismo tiempo no hemos progresado prácticamente nada en tanto en cuanto a la integración laboral de personas con altas capacidades. Curiosamente, leí hace poco un paper donde decía que uno de los mayores predictores de éxito laboral es la correlación con el CI, la correlación con el IQ. Y me pareció fascinante, sobre todo porque yo recibo semanalmente entre 10 y 15 mensajes de personas de todo tipo, a los que intento contestar a todos y a los que dedico un montón de tiempo pro bono para intentarlos reencaminar profesionalmente, porque no se encuentran bien tratados por sus compañías, se encuentran que su talento no es particularmente capitalizado, se encuentran con que tienen problemas de integración, se encuentran con una problemática absolutamente espectacular. Entonces, estuvimos viendo el asunto, estuvimos reflexionando sobre el asunto y llegamos a la conclusión de que parte de la alianza que tenemos con Immune podríamos canalizar un pequeño programa para gente que tuviera altas capacidades o que, digamos, hubiera tenido algún tipo de situación laboral que requiriera de algún tipo de reacondicionamiento, reformulación o maximización de las capacidades del mismo. Y bueno, pues cuando se me ocurrió el asunto, lo sondeé con la gente de Immune, me dijeron que podía ser, pues naturalmente la única persona con la que podía hacer el programa era con mi buen amigo Raúl aquí presente, que aparte que en la sala que entre sube 25 puntos el IQ promedio, pues como ha dicho Concha, es una excelentísima persona, un auténtico profesional, y además en el mundo de las altas capacidades hay muchísimo intrusismo y muchísima gente intentando predar y patologizar el tema de las altas capacidades. Y entonces, pues de la única persona de la que
no solamente confiaba, sino sabía que además le iba a tocar de cerca porque él mismo, su hijo, o sea, hemos hablado muchísimo de todo lo relativo a las altas capacidades y en general desde una perspectiva de plañidera, pues queríamos hacer esa combinación. Queríamos hacer esa combinación entre el CPS y la resolución de problemas complejos. Nosotros prácticamente en Solving nos alimentamos solamente de dos tipos de personas. Personas que están metidas en la esfera CPS o que han ido a alguna de mis formaciones o que me conocen ya estaban interesadas, o personas de entornos de alta capacidad que están muy atraídas siempre por el CPS y de la superposición de ambas. Muchos de ellos, además, suelen tener trabajos técnicos y trabajos tecnológicos, con lo cual, evidentemente, la opción de Immune era absolutamente clara. Y luego lo que necesitábamos era un ángulo profesional, un ángulo psicológico, un ángulo de entendimiento de cuáles son los mecanismos por los cuales estas personas no llegan a donde teóricamente deberían llegar, porque los que son funcionales son extraordinariamente funcionales y marcan unas diferencias brutales. Y para ello, pues ya digo, la única persona que podía hacer esto era mi buen amigo Raúl. Así que Raúl, si eres tan amable y cuentas un poco cómo enfocas esto. Muchas gracias. Bueno, primero, gracias Concha y gracias Javier por la oportunidad. Yo creo que es un tema muy interesante y que además es una demanda de la sociedad que cada vez es mayor, ¿no? No ya solo de la sociedad civil, sino de las propias empresas que van pidiendo que se resuelvan determinados problemas, porque hay muchos psicólogos que empiezan a trabajar o psiquiatras con capacidades y al final lo que se limita es a dar una serie de pautas de habilidades sociales que se las tienen que aprender, que tienen que repetirlas en determinados contextos según una serie de claves sociales y que evidentemente van al fracaso, ¿no? La idea que teníamos Javier y yo cuando empezamos a hablar de esto era intentar hacer algo distinto. Por eso el grupo es reducido, lo hablamos antes con Concha, el grupo es reducido porque queremos que sea una formación muy intensiva y que produzca cambios significativos a la persona. Es decir, la idea es, ¿por qué yo, que tengo un cociente intelectual muy elevado, soy muy listo, muy inteligente en este caso, ¿no? Y tengo una formación alta, fracaso socialmente? ¿Por qué llego a una empresa y soy incapaz de trabajar en equipo? Soy incapaz de poder ser un subordinado, ¿no? y poder seguir las directrices de mi jefe. ¿O por qué no llego a tener éxito y dirigir equipos cuando gente más mediocre es capaz de... ¿no? La idea es aprender cómo funciona nuestro cerebro, cómo llegamos a percibir el entorno, cómo nos influyen los grupos, por qué no soy capaz de resistir la frustración, por qué no soy capaz de contener determinadas emociones, por qué no soy capaz de relacionarme de manera sana, por qué no soy capaz de dirigir equipos y por qué tengo muchas dificultades ante cosas que aparentemente son sencillas, pero que en realidad son extraordinariamente complicadas y complejas, ¿no? Como puede ser poder relacionarme con otra persona, ¿no? La idea es hacer un grupo de 12 personas, trabajar de manera intensa durante 5 jornadas, 2 que va a estar Javier y 5 que estéis conmigo, y la idea es trabajar de manera muy activa, en hacerlo en 2 semanas para poder participar todas y todos y poder lograr ese cambio que me permita luego aplicarlo a la realidad, ¿no? Aplicarlo a mi día a día, a mi contexto y poder llegar a tener el éxito que, como dice Javier, una persona con altas capacidades que sea funcional tiene prácticamente asegurado, ¿no? Básicamente ese es el contenido del curso, es algo muy experimental en principio, no hemos encontrado nada en el mundo que se hiciera igual, hemos estado buscando, Inglaterra, Estados Unidos, que suelen ir más avanzados en estos temas, y no hay nada directamente relacionado, aunque el problema lo tienen todos. Una de mis startups trabaja en predicción del talento, desarrollamos algoritmos de inteligencia artificial con matemática avanzada para poder predecir por qué la gente deja un puesto de trabajo, ¿no? Y todas las empresas están muy preocupadas porque dicen, es que pierdo gente con mucho talento y en ocasiones te dicen, pero aunque le pierda, mira, lo prefiero porque es imposible trabajar con esa persona. Y sin embargo son personas con altas capacidades. Es decir, que si supieran desarrollarse de manera correcta en ese entorno, tendrían mucho éxito y podrían ayudar muchísimo a su empresa. Luego esa es la idea, esa es la formación. Empezamos el 20 de mayo, si no recuerdo mal. Y bueno, estáis todas y todos invitados a participar. Así que muchísimas gracias por la confianza, Concha, Javier, y quedamos para cualquier pregunta que queráis que respondamos. Bien, pues si tenéis cualquier cuestión sobre lo que estamos planteando, estamos a vuestra entera disposición. Raúl ha comentado varios de los considerandos a la hora de elaborar el curso. Raúl ha mencionado también un tema que tiene un marcado carácter experimental,
que es la manera elegante de decir que no hemos podido copiar a nadie en ningún sitio, que es exactamente lo mismo que me pasó a mí con el primer seminario de CPS que monté. O sea, yo me quise inspirar fuertemente en todo lo que había por todas partes y me encontré el vacío cósmico. Así que para todos estos tipos de cosas, nosotros lo que hemos querido es diseñar la formación que nos hubiera gustado tener a nosotros, dado la ocasión, pero que no pudimos tener por las razones que fuera. Así que cualquier cuestión, creo que están abiertos ya los chats para hacer preguntas y cosas por el estilo. Cualquier duda, estamos a vuestra entera disposición. Por supuesto, aquí también. ¿Qué tal? Buenas tardes, Raúl, Javier, gracias. Bueno, tenía varias preguntas. La primera, años de experiencia, es decir, yo me planteo una persona en esta situación que estáis relatando, ¿no? Y que yo por lo menos creo que sería súper interesante esta formación. No es lo mismo alguien, me lo invento, 0 o 5 años de experiencia que 15, 20 años, quemadísimo, donde ya no tiene claro o donde el arriesgar o cambiar incluso personalmente es complicado. ¿Cómo enfocáis eso? Y la segunda pregunta, si me permitís 2 preguntas, claro. Habláis de formación en tecnología, pero habéis puesto el foco en una cosa que a mí me parece súper interesante, que es, oye, ¿cómo se relaciona esa persona, por ejemplo, con su jefe hacia arriba, sus compañeros, hacia abajo con su equipo, etcétera, ¿no? Más bien soft skills, ¿no? Entonces, por intentar comprender un poco más el detalle de lo que queréis plantear. Vale. Gracias. ¿Cómo te llamas? Perdón. Mariano. No, gracias, Mariano. Interesante. Años de experiencia. Fíjate. La idea es que la gente que llega a este curso llega mal. Mucha gente puede llegar con 2 años, con 5, con 10, pero llega mal. Y llega mal porque el camino recorrido es bastante común entre todos, ¿no? Y pasa por seguramente episodios escolar, de aislamiento, de incomprensión, etcétera, ¿no? Hay gente que ya llega en un punto en el que no puede más, otros que empiezan a darse cuenta que siguen siendo esto, en psicología muchas veces lo ves que dices, sigue siendo adolescente a pesar de tener 50 años. No, es que claro, sigue intentando encontrar su par, ¿no? Luego ahí en los años de experiencia yo no creo que sea una variable a tener en cuenta a la hora de poder ir trabajar, porque luego depende de cada persona. Hay gente que incluso ya lo ha asimilado y está 15 años y está mal, pero bueno, poco a poco lo lleva, ¿no? Y tu segunda pregunta. Ah, bien, que esto es muy interesante, fíjate. Otra de las startups que creé está relacionada con la selección personal. Y era muy curioso porque todo el mundo no. A mí me parecía prácticamente, como suele decir, de cajón, ¿no? Te dicen, no, es que contrato a una persona que tiene una formación, un currículum impresionante, ¿no? Se ha formado licenciado, graduado en una universidad, máster, 2, 3 máster, programación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero llega un trabajo y eso para la empresa es extremadamente costoso, extremadamente costoso. Luego lo llaman soft skills, pero soft skills, realmente estudiar programación puede estudiar muchas personas, ¿no? Pero saber tener éxito y relacionarse es complicadísimo. Si tú logras diseñar estrategias para poder relacionarte, para poder trabajar esas soft skills, al final vas a potenciar tu propia formación, ¿no? Muchas veces nos centramos y le pasa a la gente con altas capacidades, muchas personas con altas capacidades se centran en formarse cada vez más. Y no se trata muchas veces de formarse cada vez más, porque luego al final, tienen que implementarlo. ¿Qué ocurre? Que terminan trabajando. Esto ha pasado con el teletrabajo. La gente con altas capacidades estaba muy contenta del teletrabajo. ¿Por qué? Porque no se tenía que relacionar muchas veces, ¿no? Entonces estaba solo en su casa, no tenía que relacionarse, no tenía que mantener prácticamente reuniones, se organizaba. Si el trabajo que a uno le puede costar 3 días, pues le costaba 1 hora y media, ¿no? No tenía que fingir en muchos casos, y le hemos hablado que hay un problema con las mujeres en esto. O sea, las mujeres identifican que ser inteligentes. Yo os invito a mi laboratorio, tengo un laboratorio, dirijo también un laboratorio de investigación biomédica avanzada, cerebros humanos. Si tú ves el cerebro de un hombre y una mujer, el cerebro del hombre es más grande que el de la mujer, obviamente, ¿no? Por el tamaño, ¿no? del cráneo. También las ballenas tienen un muy grande, no son más inteligentes, ¿no? En realidad las mujeres son mucho más inteligentes que nosotros, mucho más. Las conexiones son mayores, ¿no? Son capaces de ver cosas que nosotros no somos capaces de ver. Y sin embargo, hablando antes Javier,
cuando empiezas a estudiar el grupo poblacional, mujeres en este caso, con cocientes intelectuales altos, sale muy, muy bajo. En cuanto detectan que son muy inteligentes, para que me entendáis, se hacen la tonta. O sea, no quieren parecer inteligentes, prefieren parecer más simples y así pasan desapercibidas, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente las machaquen, ¿no? Entonces, es muy interesante trabajar en esas áreas más que en el currículum puramente académico, ¿no? Ese currículum académico lo conseguir, pero capaz. Y de hecho se ve en la patología. Si tú lo llevas a la patología, tú lo puedes ver en síndrome de Asperger en algunos casos, ¿no? Que tienen unas habilidades en algunos dominios muy, muy marcadas. Vamos a ver si es funcional o no, si tiene sentido o no, poderte aprender un libro entero y decir una palabra y que te diga en qué página está y qué palabra tiene antes y después. Pero es incapaz de relacionarse contigo para tomar un café, ¿no? Eso le parece mucho más complejo, más complicado que el hecho de tener que hacer esa tarea, ¿no? Luego, al final, trabajar en el éxito profesional, ¿no? Y personal. Luego, los problemas en pareja, los problemas sociales se van incrementando. Solo por ampliar un par de cosas de todo lo que ha dicho Raúl, que estoy completamente de acuerdo. La experiencia lo único que marca en estos casos es el grado de indefensión aprendida con el que llega la gente. ¿Vale? Si allí es una persona ya con una cierta edad, una cierta experiencia, una cierta serie de cosas, ya, digamos, de alguna manera viene predispuesta a que ya ha hecho un montón de cosas, muy resabiado y todo ese tipo de historias. No hay una diferencia, como te dice Raúl, en los años, salvo que ya tienes una predisposición más incorrecta hacia esto. Y cuando nosotros planteamos el tema de hacia tecnología, es más abrir los ojos sobre las posibilidades de cómo emplear los talentos en temas tecnológicos. O sea, Inmune ya tiene una oferta muy fuerte en tecnología. La idea fundamental es que la gente entienda que puede utilizar sus talentos trascendiendo. O sea, hay un montón de gente con altas capacidades, a lo mejor atrapada en un tema que no le gusta, en un despacho de abogados o haciendo cualquier otra cosa, que piensa que la tecnología no es para él o no es para ella. Y lo que intentamos de alguna manera es dejarles ver que, oye, hay mucha demanda por parte de tecnología de este tipo de cosas. Hay otra serie de ofertas con un montón de temas. O sea, la formación es sobre todo en temas de desarrollar funcionalidad y capacidades funcionales de integración en entornos laborales a gente con altas capacidades. Y tiene una especialización en tecnología porque es un mercado donde hay particular demanda y porque, entre otras cosas, además, es la especialización de Immune y es donde creíamos que tenía sentido hacerlo. Pero nosotros nos vamos a concentrar en todo lo que tiene que ver en la parte funcional. ¿Vale? Sí. Disculpa, que no... Por lo que sea, no... Voy a empezar a hacer las preguntas que nos están haciendo online, ¿vale? A ver, os cuento. Empiezo con Alfonso, que nos dice que se siente absolutamente reflejado, que tiene un IQ de 131 y que ha trabajado en grandes multinacionales hasta que ha hecho burnout y ha terminado de freelance porque no encontraba su sitio. Rafa nos dice que tiene un hijo con altas capacidades y que le toca bastante, que dice, ¿podría valer este curso hacia Scrum Masters o gestores de proyectos que tienen que tratar con personas de altas capacidades en su equipo? Gracias y enhorabuena por el proyecto. Sí, si la idea al final es, fijaos, ahí se empieza a generar un estigma en torno a las, bueno, no se empieza a generar, siempre ha habido un estigma en torno a las altas capacidades, pero últimamente te encuentras en consulta muchas veces que te dicen, ya tengo el diagnóstico, ¿no? Generalmente un diagnóstico, salvo que sea un embarazo deseado, yo el resto de diagnósticos no termino de ver que sean positivos. Este es muy positivo. Yo muchas veces cuando me dicen, tengo el diagnóstico, le dicen como, ya entiendo lo que me pasa, que eso es lo que pasa muchas veces en psiquiatría. De hecho, nos inventamos los diagnósticos. 90% de los diagnósticos que tenemos en psiquiatría son completamente inventados, pero muchas veces están, primero, para comunicarnos entre los clínicos y segundo, para tranquilizar. Que dice, no tienes un trastorno de ansiedad generalizada, y dice, ya sé lo que me pasa. Por fin ya entiendo cómo soy, ¿no? Pues esto es igual. O sea, al final hay un estigma que cuando en el equipo, si hay un gestor, le dices, tienes 2 personas de altas capacidades, pues a lo mejor puede empezar a pensar, mi puesto de trabajo peligra, de ahí luego temas de acoso, burnout, etcétera, o directamente no me van a entender, están otras cosas, incluso cualquier conducta que haga. Yo siempre lo digo, yo he trabajado siempre con pacientes con trastorno mental severo, y ellos prefieren que les llamen locos, porque se sienten, y además el término de la locura es un término de la psiquiatría romántica, o sea, yo estoy muy apegado a ello. Y siempre me decían, uno de mis mentores me decía, hay locos buenos y locos mamones. Siempre decía lo mismo, ¿no? Pues esto es igual. Hay
altas capacidades buenos y altas capacidades que pueden ser muy mamones, en el sentido de que, bueno, pues yo ahora a esta persona lo voy a poner. Entonces, se genera un estigma, se genera una serie de roles percibidos, aprendidos, desarrollados, etcétera, que al final lo que hacen es que perjudican a la empresa. Perjudican a la empresa, perjudican a los críos, perjudican al propio personal que tiene altas capacidades. Por lo cual, pues, no tienes que ser altas capacidades para venir a hacer esta formación, sino que si tú tienes personas a tu cargo de altas capacidades, te va a venir muy bien para entender qué es esto de las altas capacidades, ¿no? Sí, y acaso un par de matices también. Siguiendo con el de locos y locos mamones, o sea, se puede ser perfectamente altas capacidades y gilipollas. Y de hecho se puede ser extraordinariamente gilipollas. O sea, no estamos hablando de un gilipollas normal, estamos hablando de gilipollas escalofriantes. Sí. O sea, unos niveles absolutamente maravillosos. Entonces, el asunto es, por ejemplo, hay un montón de problemas, esto lo sabrás tú perfectamente, con los niños que tienen psicólogos o psiquiatras neurotípicos porque les torean como les da la puta gana. Entonces, gente con alta capacidad necesita normalmente psicólogos que estén familiarizados con el asunto, que entiendan y, si es posible, que sean ellos mismos de altas capacidades, porque si no, no pueden, digamos, interactuar con ellos como es debido. Es un tema, en cierta manera, terrible, porque emocionalmente pueden ser como cualquier otra persona. El problema es que si están sometidos a esta experiencia de alienamiento desde el principio. Raúl me contaba que a su hijo de 4 años lo acaban de separar porque no saben qué hacer con él una vez que le han diagnosticado. O sea, este tipo de cosas son las que empiezan a crear una serie de problemas que, si las dejas desarrollar, terminan deviniendo en gilipollas, pero empiezan siendo niños normales. Sí, luego además hay otro concepto, y estoy completamente de acuerdo con Javier, claro, pero España tiene un problema, lo hablábamos antes, tenemos demasiadas personas con altas capacidades. De hecho, yo... Sí, Igualmente en los parques infantiles. sí. Es una potencia mundial. Si tú en la universidad preguntas cuántos de vosotras sois de altas capacidades, el 90% levanta la mano. Claro, estadísticamente es imposible, pero todo el mundo cree que es de altas capacidades. Es verdad que luego cuando ¿quién ha hecho las pruebas? ¿Quién tiene pruebas para...? Ya bajan y ya te empiezan a decir lo que hablábamos antes de, no, pero es que en casa me dicen que soy especial, que eso tiene un doble significado. Ser especial, pues, por un lado o por otro lado, ¿no? Luego te das cuenta que muchos es por el lado que ellos no creían, ¿no? Pero tendemos a ver a todos nuestras hijas como personitas de altas capacidades, y de la misma forma, cuento, creo que Javier, que yo quería jugar en el Real Madrid, era mi sueño, mi padre jugó, era mi sueño, pero yo es que pisaba la alba y caía de boca. Entonces, hasta que fui a hacer las pruebas y me vieron, y vino mi padre y me dijo, le dije, bueno, estoy dentro. Me dijo, estudia mucho. Tienes que estudiar fuerte. mucho. Y yo le decía, pero voy a jugar en el Madrid, y me decía, estudia. Tienes que centrarte en estudiar. ¿Por qué? Porque, claro, si mi padre, si me hubiese mantenido esa ilusión, pues seguramente terminaría fracasando, ¿no? Eso pasa mucho también, ¿eh? Muchas personas, a nadie le gusta no creer o no pensar que no es inteligente, pero es extremadamente difícil ser inteligente. Lo vemos, yo siempre pongo el mismo ejemplo, no tengo grandes amigos en el mundo científico, pese a que soy científico, pero cuando la pandemia lo vimos. En España hay más de 140.000 científicos, personal científico, y el gobierno sacó proyectos para intentar curar el coronavirus, ¿no? Intentar dar con algún tipo de remedio. Se presentaron 5.000 proyectos. Es decir, si tú coges y dices, bueno, 5 científicos por grupo, bueno, 25.000, ¿no? Más o menos, pero ¿y el resto? O sea, es extremadamente difícil. En ciencia lo vemos. Desde hace muchísimos años no se descubre nada que sea significativo, porque se trabaja con modelos inductivos, con inteligencias artificiales que sacan patrones, pero poco más. La gente no es creativa, no tiene ideas. Ser inteligente, tener ideas, desarrollarlas, ¿no? Luego eso también es importante. O sea, ¿qué es lo que ocurre? No como diagnóstico, sino como situación. Oye, tengo una inteligencia elevada, ¿qué puedo hacer con esta inteligencia y cómo puedo actuar para tener éxito, ¿no? Esa es la idea. Si queréis, tenemos varias preguntas sobre la formación. Elena nos pregunta, que habéis contestado un poco, si es solo para gente con altas capacidades medidas. Hemos dicho que no, ¿verdad? No vamos a pedir el test al entrar, no. Pueden venir con una etiqueta de anillos del mono. Sí. Y luego también nos piden un poquito más de detalles sobre un poco el plan, digamos, académico. Y
y explicar un poco más en profundidad si es formación en tecnología o más bien en habilidades sociales, ¿no? De las que estáis hablando. Vale, vamos a ver. Ahí fundamentalmente, como Raúl ha dicho, el grueso del programa lo lleva él porque lo principal, pues claro, cuando nos pusimos a diseñar el asunto, la idea fundamental era como era algo experimental, hacer algo relativamente manejable, relativamente pequeño y contenido. Y cuando hubo que hacer prioridades, estaba claro que la prioridad estaba en todo lo que es relativo a soft skills, a integración, a autopercepción, a conocimiento de todo ese tipo de cosas. Habrá un par de sesiones sobre conexión entre todo lo que estamos hablando y resolución de problemas complejos, y habrá una sesión específica entre conexión entre todo lo que estamos hablando y salidas tecnológicas y conexión con este tipo de cosas. Pero el grueso del programa está relacionado sobre todo y fundamentalmente con lo que imparte Raúl. Por todo lo que estamos viendo de adquirir habilidades cognitivas para poder ser lo más funcional posible en tus relaciones con los demás y sobre todo en tus relaciones laborales. Sí, no se trata de dar un catálogo de habilidades sociales y repítelas en función del contexto, lo que os decía antes. No, se trata de primero hacer un ejercicio de introspección de por qué hemos llegado aquí. O sea, el que viene aquí es porque no está bien, lógicamente. Es como cuando uno entra a consulta y yo pregunto qué tal y me dice, no, no estoy mal. Digo, no te lo crees ni tú, porque si no, no estarías aquí, estarías en otro sitio. Claro, primero, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué camino hemos seguido? ¿No? ¿Por qué nos ha pasado hasta llegar a este punto? ¿No? ¿Cómo funciona mi cerebro? Entender cómo funciona el cerebro, cómo funciona mi cerebro, cómo percibo la realidad, cómo me afectan los grupos, por qué no tengo éxito a la hora de tener relaciones sociales que sean sanas, saludables, de pareja. Incluso cuando muchas veces me dices que tengo grandes problemas con mi pareja para poder desarrollarme, hablar. Claro, uno, si en casa está mal, en el trabajo también va a estar mal, ¿no? ¿Qué me está pasando en el trabajo? ¿Qué se espera de mí? ¿Qué es esto de los roles? ¿Cómo puedo actuar? Se trata es un ejercicio de autoconocimiento, yo diría que terapéutico en este caso, para que el que salga de aquí salga entendiéndose de otra forma. Esa es la idea. La idea es que salga entendiéndose de otra forma, comprendiéndose de otra forma, para poder luego tener éxito en un mundo que está falto de recursos, de talento, de grandes talentos y que no se puede perder. O sea, esa es la idea. Para aprender Python, aquí, en esta casa, se aprende genial. Me estás explicando antes todo lo que hacen, es impresionante. Lo podéis aprender, luego lo vais a tener que ejecutar en algún sitio y en ese sitio tenemos la mala costumbre de trabajar con personas, ¿no? Entonces esas personas son las que nos pueden llevar a tener éxito o fracasar. Me voy a acercar, que creo que había una pregunta, ¿verdad? Hola, Buenas. gracias por todo lo que estáis contando. Yo estoy aquí por culpa de esta señora de aquí. El caso es que me siento muy identificada con todo lo que estáis diciendo porque he ido dando muchos tumbos a lo largo de mi vida. Vengo de una familia en la que ser inteligente está mal visto, aunque está bien visto, pero mejor no llames la atención. Y ahora... O sea, si mides 2 metros, fenomenal, pero si mides unos 70, mucho mejor. Sí. Entonces hice justo el camino inverso, empecé en una empresa, fue muy mal, me hice autónoma, la pandemia, muy difícil, entré en otra empresa, le conocí a ella y un día me cogí y me dijo, un café, vamos, ¿tú has pensado alguna vez que quizá esto que te pasa tiene nombre y apellidos? El caso, que me alargo. Me supone mucha curiosidad todo esto, porque para mí es algo muy reciente, perdón si digo alguna sandez. El caso es que dentro de aquí veo como que es muy difícil entrar en este mundo y me ha llamado mucho la atención. Yo vengo del mundo de la medicina y del diseño, que son como cosas un poco así, y me llama mucho la atención el impacto que tiene precisamente en la neurofisiología y en la anatomía cerebral este tipo de temas. Y mi duda viene de, ¿se sabe o hasta qué punto se ha visto o se conocen las interferencias entre las altas capacidades y cosas como el TDAH, que esa sé que está como más estudiada, pero luego situaciones adversas en la infancia, por ejemplo, casos de abusos, malos tratos, porque suelen ir bastante ligados también, ¿no? Sí, yo que como el TDAH es algo tremendamente inventado, ya lo discutiríamos algún día, súper divertido, cómo se hizo. Hay una parte de la inteligencia, una parte muy importante, que está en nuestros genes, que está marcada, que está... De esto tampoco se puede hablar. Sí, pero es completamente cierto además. ¿Cómo puede afectar esos factores ambientales a nuestra genética? Pues eso, por ejemplo, en el laboratorio que yo dirijo, trabajamos eso, cómo el ambiente impacta en nuestro ADN, es decir, cómo a través de mecanismos epigenéticos, principalmente mutilaciones del ADN, modificaciones posttraduccionales de histonas, activan e inactivan genes. De manera que esos genes también relacionados con nuestra inteligencia están ahí y no están blindados. Es decir, que también se
pueden verse afectados por determinados factores ambientales. Ya no te digo de esa carga emocional como puedan ser abusos, etcétera, sino por el propio desarrollo normal de la vida. Antes, ahora está más, por ejemplo, el tema del acoso escolar. Hay comisiones de acoso escolar, ahora también todo es acoso escolar, es decir, que te hacen una zancadilla y es un acoso escolar, hay que venir a la Guardia Civil prácticamente, ¿no? Pero antes el acoso era muy constante y no iban al que sea a la persona más débil, ¿no? Sino a la persona más vulnerable, en el sentido de que no tenía ningún problema con nadie, lo único que quería era aprender, desarrollarse, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Eso impacta en tu ADN? Sí, seguro. Y además está demostrado que esos impactos ambientales dejan marcas en el ADN que hacen que se activen o inactiven genes y que se transmiten a nuestra descendencia. Sí, tú vienes del mundo de la medicina, dices también. Cuando tú haces una terapia, al final, en este caso a través de la palabra, cuando es una psicoterapia, lo que haces es modificar redes neuronales, ¿no? Es una plasticidad que tiene el cerebro de poder romper determinadas conexiones neuronales y establecer otras nuevas, ¿no? Para que tú percibas la realidad de otra forma. La realidad no es algo objetivo para ti, sino que para cada una de nosotros es totalmente subjetivo en función de nuestro diseño cerebral, ¿no? Y eso está estrechamente relacionado con nuestra genética y con nuestra historia. Y sí, se puede reconducir porque todas las marcas epigenéticas se establecen y se borran y se vuelven a activar otros genes. Esto se ve directamente, por ejemplo, con los tóxicos del tabaco, ¿no? Cómo se activan oncogenes, etc. Como persona buleada hasta la muerte, es que estoy escogiendo las palabras. A mí me hubiera gustado saber muchas de las cosas que vamos a ver. Me hubiera ahorrado un montón de caminos tortuosos, el ejercicio de la violencia, un montón de cosas muy, muy, muy complicadas. Entonces, hay una cosa que es que no es un problema de que las altas capacidades atraigan el buleo y todo este tipo de cosas, es que las altas capacidades te hacen salirte del panorama social y en el momento en que estás fuera del panorama social y coincide con que eres alguien vulnerable, a partir de ahí tienes una diana en la espalda y estás frito. Pero no es causa-consecuencia, ¿de acuerdo? Sino que como tienes este tema, no eres capaz de sincronizar con tus amigos. Yo siempre hablo de varios momentos críticos cuando aprendes a montar en bicicleta. El primer trabajo en grupo suele ser fenomenal. Cuando ves los trabajos de tus compañeros y dices, esta puta mierda, ¿de dónde ha salido? Eso te hace tope popular dentro de la clase y fenomenal en líneas generales. Entonces, en los términos médicos, ya te lo ha explicado fenomenal Raúl, pero yo creo que esto lo que son fundamentalmente herramientas cognitivas para gestionar el tema. Y sobre todo una cosa importantísima que es no patologizar esto. Una de las cosas que más me cabrea es la gente que vive de patologizar a la gente con altas capacidades. Ya son gente de diván perpetuo y ya es gente que hay que tratarlo porque tu vida es sufrir, lo tuyo es sufrir y es pasarlo mal. No, es que sencillamente tienes un problema que si midieres 2 metros 13 ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Te tienes que hacer una cama específica, tienes que hacer una serie de historias, pero como tienes este tema que no es tan sencillo, pues es cuestión de que hagas amiguitos. Está muy bien, sala y fuera, ya haz amiguitos. Yo, claro, por supuesto, en ello estamos. Además, se relaciona con la tecnología al final. Por eso cuando leíamos el título, ¿por qué? Porque la gente tiene altas capacidades, generalmente no va a optar por ser maestra. Eso es. ¿No? No me hice ingeniero para trabajar con gente. No va a ser generalmente, profesora universitaria, por eso las universidades están como están, seguramente, ¿no? Porque al final se va hacia el mundo tecnológico. ¿Qué? Porque te permite... La máquina no te juzga. Claro, es un desarrollo diferente, es un desarrollo distinto. Pero claro, el problema es que, y es una historia, al final sacas un patrón. Estoy en una gran empresa o en una empresa donde sea y al final acabo de autónomo. ¿Por qué autónomo? Porque no tengo que estar con nadie seguramente, porque no tengo a alguien encima, porque tengo esa tranquilidad de yo poder tomar decisiones. Eso en el mundo tecnológico es muy, muy, muy frecuente. Y se pierden grandes proyectos y se pierden grandes ideas porque no se es capaz de integrar personas que juntas en una sala, se podrían desarrollar cosas muy interesantes. Si quieres hacer resolución de problemas complejos, no puedes ser un lobo solitario. Si quieres asaltar el Bellagio como en Ocean's 11, necesitas al contorsionista, al de explosivos, al de comunicaciones, al social, al tema de por el estilo. Entonces, estás aniquilando la posibilidad de ser parte de algo mucho mayor que tú.
Bueno, a ver, estoy hablando metafóricamente y de manera abstracta, pero es que son patrones súper clásicos. Sí. Claro. Por- Os cuento varias reflexiones que nos están diciendo por aquí por el chat. Elvira dice que le resulta más complicado entenderse con personas de su organización con las que no trabaja a diario que con su equipo que ya la conocen. Dice que esto le ralentiza mucho en el trabajo y que le lleva a la desesperación en algunos casos por impotencia de poder hacerse entender, ¿vale? Alfonso nos dice que está diagnosticado desde hace un año y que ha sido lo mejor que ha podido hacer, que las pruebas se las hizo por sus hijos porque son pura dinamita, caso típico del libro. Y también nos comenta que justo esa es la sensación que estabais comentando, que está deseando trabajar en equipo, pero que no encontraba el sitio. Paola nos dice, mujer de altas capacidades, con identificación hecha de adulta ya, ingeniera de teleco, 15 años en tecnología. En multinacional me encontré ambientes de gestión bastante tóxicos, al final cofundadora de un par de startups y varios proyectos. Creo que la formación sería muy útil si pudiera filtrar managers realmente preparados para poder tratar a esas personas de altas capacidades, que al final, en mi opinión, serán ellos mismos neurodivergentes. ¿Qué opináis? Es que filtrar a managers que sean capaces de... Yo creo que el problema es que luego te vas a la realidad y la gran mayoría de personas no están preparadas. Esto pasa mucho. Yo cuando trabajaba en Estados Unidos tuve que dirigir un pequeño grupo y cuando me lo dijeron, vas a dirigir un pequeño grupo, dije, fantástico, empezamos mañana y tal. Me dijeron, no, tienes formación de cómo trabajar en grupo, de cómo potenciar las habilidades de uno y de otro. Yo estaba alucinando. Aquí en España, mañana te nombran encargado, ¿no? Manager, lo que sea, y da igual. Y con lo que te vas a encontrar es con eso. De realmente filtrar a personas que sean capaces de entender y de poder. Yo creo que ahí sí que hay, a la campana de Gauss, prácticamente hay que ir al centro de la campana y decir, no, la mayor parte de la gente que triunfa, y de hecho hay libros sobre ello, ¿no? El triunfo de los mediocres, de por qué la gente con menos capacidades llega a triunfar. Tiene otras capacidades que sabe explotar muy bien, ¿no? El problema es que en ese recorrido perdemos a gente de mucho talento. Y esa gente que triunfa son managers, muchos, son grandes jefes, ¿no? Mi primer jefe, siempre lo cuento en medicina, que era un catedrático de anatomía, de las personas que más he aprendido y que más aprecio, precisamente porque cuando le preguntaba algo me decía, no tengo ni idea. Preguntaba lo siguiente y decía, no tengo ni idea. Lo siguiente, y yo decía, ¿y esto? Y me decía, yo estoy aquí porque él era de una orden religiosa. Y me decía, y a mí me han puesto aquí. Yo no tengo ni idea de medicina. Me decía, básicamente. Ahora, ¿qué quieres aprender? Yo le decía, esto. Y me decía, ¿quién es el mejor del mundo para esto? Te vas, aprendes, vuelves. Es decir, él tenía unas capacidades, era capaz de coordinar un equipo y dirigirlo. Autopercepción. Sí, sí, sí. Y sabía cuál, él me decía, yo sé mis limitaciones, pero no quiero imponerlas a los demás, me decía siempre, ¿no? Entonces, te iba formando y se iba aprovechando de eso. O sea, el éxito lo tenía él, lógicamente, ¿no? También. Con lo cual, al final, yo creo que no es necesario filtrar. Ojalá pudieran venir muchas más personas que aprendiesen a cómo sacar rendimiento o potenciar los equipos que tienes. Eso sería lo ideal. Claro. En lugar de rodearse de mediocridades para que no se note su Claro, propia claro, mediocridad, efectivamente, es lo efectivamente. clásico. Nos preguntan también, bueno, una pregunta directa es si se puede realizar la formación online. Pues esto es algo que nos planteamos. Yo le dije a Javier que prefería presencial. ¿Por qué? Porque todavía hay cosas que tenemos que hacer entre humanos, viéndonos. Y eso muchas veces provoca el cambio. Y mirad que mis startups son de inteligencia artificial, metahumanos, no debería decir esto. Esto luego esto lo borras, no luego Sí. lo editas. No sale en ningún Porque los sitio. socios me pueden... Pero no soy. No, lo digo por mis socios. Porque trabajamos con metahumanos, hiperrealistas, con inteligencias artificiales que te hablan, te guían, te escuchan, te diagnostican, hacen de todo. Pero hay cosas que por ahora tenemos que hacer casi con piel con piel. Raúl me comentó, hubo un momento que tuvimos que elegir si queríamos que fuera una experiencia life-changing o si queríamos que el tema tuviera escala. Y Raúl me dejó claro que prefería, sobre todo en las primeras iteraciones, tener piel con la gente. A ver, estoy intentando seguir
un poco todos los mensajes. Paola nos pregunta, ¿no creéis en la concurrencia de las altas capacidades y otras neurodivergencias? Hablasteis de Asperger, esperad porque es que se me van acumulando y estoy como que no soy capaz de... Vale, hablasteis de Asperger, que ya es espectro autista, hablasteis de que el TDAH no existe. Veo muchas personas de altas capacidades y profesionales que no acepta que cuando un cerebro neurodivergente neurodiverge de muchas maneras y se puede ser doblemente excepcional con altas capacidades y autismo, o altas capacidades y dislexia, altas capacidades y visoespaciales o TDA. Sí, lo que pasa es que en algunos casos hablamos de patología y es patología mental grave. Quiero decir, un autismo te puede proporcionar en un grado de autismo dentro del espectro autista, te puede proporcionar una serie de habilidades cognitivas y demás, pero lo que prima es la patología. Lo que prima es la patología. Es igual que cuando se intenta relacionar la creatividad, la inteligencia con la esquizofrenia. Cuando te vas un poquito más atrás en la historia y lo llamaban demencia precoz, pues demencia precoz era por algo. O sea, uno puede tener algunas ventanas de normalidad, incluso ser excepcional en algo, pero en esos casos prima la patología. No hay que distinguirlo de una persona con otras capacidades, un cáncer. Al final prima, en este caso, lo que es la enfermedad, porque puede comprometer tu vida. Pues esto es exactamente igual. Se tiende a confundir y hay una moda de la psicología positiva, ¿no? La psiquiatría también en este caso que te lo va diciendo, oye, no pasa nada si tienes autismo, por ejemplo, y altas capacidades, oye, pues no, pues tienes un problema, un trastorno mental severo, ¿no? O si escuchas voces y tal, pues eres un escuchador de voces, pero no, tienes alucinaciones auditivas, tienes un problema serio. Entonces, son cosas que en este caso, en mi opinión, prima la patología, ¿no? Otra reflexión, yo creo que muy interesante, ¿se puede llegar a vencer el síndrome del impostor? Porque nos están diciendo que incluso en algunos casos, después de 3 años diagnosticados, están dudando del diagnóstico. Bueno, pero eso al final hay una parte emocional de no saber gestionarla, ¿no? O sea, tú cuando tienes este síndrome del impostor es porque tienes pánico prácticamente de gestionar tus propias emociones, de tener que enfrentarte a una realidad a la que tú ya te has acostumbrado. Ahora se llama en psicología, también es una moda lo de la zona de confort. Yo estoy en mi zona de confort, entonces lo llamo síndrome del impostor porque no me lo quiero creer porque estoy cómoda o cómoda aquí, ¿no? Pero realmente la realidad se impone. La frustración va a aparecer, la capacidad empática vas a tenerla alterada, vas a tener una serie de características que no vas a poder en ningún caso obviar. Nos preguntan también, dice que soy un perfil no tecnológico, viene del mundo del marketing, pero que está muy interesada en este campo y que quiere ampliar su conocimiento en el ámbito de las altas capacidades. ¿Es posible? Sin salir un poco de lo que es marketing, entiendo. A ver, de hecho, hay una serie de cosas que son amputaciones que nos hemos practicado a lo largo del tiempo para tener hueco en una sociedad taylorista. Nos han separado entre ciencias y letras, nos han separado entre medicina y dibujo. Si soy periodista no tengo ni nada que hacer en el universo conocido. O sea, estos son absolutas gilipolleces, producto de tratar única y exclusivamente el centro de la curva y hacer gente para la fábrica de salchichas de la que hablaba Ken Robinson toda la vida. Es absolutamente indiferente, o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. De hecho, el marketing es una disciplina. O sea, el marketing es una disciplina donde tendría que estar el más listo de la clase y ahora mismo es una disciplina donde está la gente totalmente joven con un ratio de 16 meses de estancia y a la que el CEO no le hace ni puto caso. O sea, el marketing es una cosa sobre la que podría estar hablando y nada bueno durante muchísimo tiempo, cómo se ha ido autogenuflexando ante no sé muy bien qué o cómo ha sido. O sea, que los directores financieros ahora mismo sean el camino más seguro para llegar a ser CEO en una compañía, dice algo muy malo en general sobre el mundo y sobre el universo. Sergio dice que intentar optimizar y mejorar procesos le ha generado situaciones difíciles en empresas tecnológicas. Le gustaría, bueno, me lo voy a leerlo como nos lo dice, me gustaría aumentar mi nivel de conciencia a la hora de determinar el alcance de los problemas que debo resolver para que no se interprete que estoy cuestionando el approach general determinado desde arriba, así como simplificar la estructura de mis comunicaciones para que el contenido de las mismas sea mejor recibido. ¿Esto lo has escrito? Sí. Sí, primero un saludo a todos los directores financieros y por si nos están escuchando para... Todos los directores financieros, os queremos. Claro, un saludo que No es nada personal. son bienvenidos. Eso es.
No, la idea, fíjate, estamos hablando antes que hablamos de 7 inteligencias, yo cada vez me voy perdiendo más, 9, otros, tal. Yo creo que hay 2 tipos de inteligencia muy marcadas, una muy analítica y una muy social. Si tú tienes una inteligencia analítica muy desarrollada, pues podrás programar muy bien, entender cosas, ser una gran ingeniero de teleco, ser una gran maestra, ser lo que tú quieras ser. Pero vas a tener luego dificultades para poder desarrollarte personal y profesionalmente. Si eres capaz de desarrollar esa inteligencia social, vas a poder comprenderte, aplicarla y tener éxito. Esa es la idea. O sea, al final es ese autoconocimiento que estaba diciendo, llegar a ello. Por eso decíamos que tenía que ser presencial y que tenía que ser un grupo más reducido, porque si no, se convierte en dar una serie de pautas que no sirven para nada. Y la idea no es esa. Eso, nos está preguntando María, ¿cómo se puede hacer el curso viviendo lejos de Madrid? Un poco con qué frecuencia serían las sesiones. Aquí no sé si, Concha, no sé si tú tienes la info, me parece que son 2 semanas, Son ¿verdad? 2 semanas, sí, son 7 días, distribuidos en 2 semanas. No sé si el primero son 3 días y luego 4 o 4 y 3. Pero básicamente las clases, Javier, son de 2 horas y las que vamos a dar nosotros, las que dais conmigo, son de 3 horas. Con lo cual al final creo que eran martes, miércoles, jueves, 3 horas. Los viernes los dejamos libres. Y si vienes de fuera de Madrid, pues mira, es una buena ocasión para conocer Madrid. Que ahora en esta época de año está preciosa, en otras no, pero ahora... Antes de que empiece el verano, ¿verdad? Efectivamente, antes de que llegue el calor. Sí. No, justo lo que ha comentado. Sin perjuicio de que con lo que aprendamos en la primera iteración veamos a ver cómo gestionar cosas que tienen que ver con gente que es remota, gente de la comunidad latinoamericana, hacer algo específico para hacer ese tema, pero en esta primera iteración Raúl dejó claro cuál era nuestro objetivo y sobre eso hemos construido el asunto. Y eso que Madrid está fenomenal en primavera. O sea, no... 20 de mayo. Bueno, no sé si aquí tenéis alguna... Ah, mira. Buenas tardes Bueno. y muchas gracias. Mi nombre es Rodrigo, pero bueno, es irrelevante. La pregunta de los huevos de la gallina y los huevos de oro. ¿A cuánto va el curso? Pues no sé. Nosotros somos directores del programa. Sí, un poco es lo que quería antes comentar. Las fechas, la formación empieza el día 20 de mayo, ¿vale? Es 20, 21, 22 y 23 y luego 27, 28 y 29. El horario es de 6 a 8, ¿vale? Son 20 horas. El grupo máximo son 12 personas y el precio son 1.440. No sé si hay alguna pregunta. Es presencial, vamos, excepto que Raúl y Javier digan lo contrario. En esta primera sí. En esta primera iteración sí. Eso es. Cualquier pregunta que tengáis a partir de ahí, bueno, en Immune, Yo le he dejado por el chat el contacto de Óscar. Vale, sí, sí. Sí, pues estamos encantados de responder a cualquier pregunta que os vaya surgiendo. Y nada, con un auténtico placer, que esperamos que sea una experiencia satisfactoria para todo el mundo y que lo hacemos con el mayor cariño porque estamos muy metidos en este tema. O sea, que es un tema, es una piedra que nos queda muy cerca y que nada, que esperamos que la gente que se apunte pues tenga una experiencia life-changing, como dice, Sí, estoy seguro que sí. como dice Raúl. ¿Quieres algún...? No, nada más que al final yo creo que es un camino que tarde o temprano se tiene que recorrer y que la idea es que, como dice Javier, pueda cambiar algo dentro de nosotros. Esa es la idea, para luego poder aplicarlo. Porque en el resto de áreas difícilmente se puede ayudar. Quiero decir, uno puede aprender lo que se está diciendo, cualquier tema de inteligencia artificial, programación, etcétera. Aquí es un sitio extraordinario para hacerlo. Pero hay otras cosas en la vida que es difícil encontrar dónde aprenderlas, ¿no? Y el problema es que si no las aprendes a tiempo, como decía Javier, puedes llegar a tener problemas sin necesidad de haber pasado por esas. Ojalá lo hubiésemos tenido. Porque luego al final nosotros en el fondo pues somos supervivientes, Sí. ¿vale? O sea, hemos, sobre todo tú, gente muy funcional y tal.
han tenido un cierto recorrido profesional, pero yo tengo mi teléfono lleno todas las semanas de gente que se ha caído en alguna curva del camino. Y eso es lo terrible. Porque nosotros, en el fondo, lo nuestro es síndrome del superviviente e intentar compartir con la gente que esto, nuestras enseñanzas, tanto personales como profesionales. Pero la inmensa mayoría de la gente se queda en alguna curva. Y eso es lo que queremos intentar contribuir a evitar. Muy bien. Pues Pues gracias a todos por vuestro tiempo, un auténtico placer.